El gobierno anunció recientemente que va a volver a intervenir en el dólar. ¿Esto qué significa? ¿Va a empezar a vender dólares? Esos dólares que va a empezar a vender son los del préstamo del FMI. Esto es bueno, es malo, el precio del dólar va a subir, va a bajar, es sostenible y sobre todo, ¿por qué están anunciando esto? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, quédate en este video que te cuento todo. Bueno, primero vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? De qué estuvo pasando estas últimas semanas para que el gobierno salga a anunciar determinada cosa que ya vamos a explicar. Nosotros estamos en un momento particular del año donde, según yo, por tres motivos en específico, el mercado está haciendo presión para que suba el dólar. El primero es que el sector de la economía que más dólares genera, que es el campo, en este año se comportó de forma particular. ¿Por qué se comportó de forma particular? Bueno, porque el gobierno ahora ya anunció que van a ser permanentes, pero en un principio había realizado una reducción de retenciones de forma temporal. O sea, Milei hasta mitad de este año le bajó los impuestos considerablemente al campo. Entonces, ¿qué hizo el campo? Regularmente tiene que cambiar sus dólares por pesos. Bueno, lo que hizo fue hacer esto mismo, sobre todo muy fuerte en la primera mitad del año, que fue cuando el impuesto todavía estaba bajo. Y ya está, y se quedaron sin dólares para la segunda mitad del año porque el impuesto les iba a subir. Entonces les convenía liquidar los dólares a principio de año. Ahora ya se sabe que este impuesto bajó de forma permanente, pero bueno, no importa, el campo ya liquidó los dólares. Y a esto se suma que de por sí, igual en general, siempre el campo liquida más dólares en la primera mitad del año que en la segunda. Entonces, en esta segunda mitad de año hay menos dólares en general en la economía dando vueltas por un tema relacionado con el campo, que genera que haya poca oferta de dólares, y cuando hay poca oferta de dólares, cuando hay poca cantidad de dólares, bueno, el precio del dólar tiende a subir. Ese es un motivo. El segundo está más relacionado con las elecciones. Básicamente cualquiera lo reconoce, en todo caso hay discusión sobre la magnitud, pero cualquiera reconoce que el mercado prefiere que reelija a Milei antes de que vuelva el kirchnerismo al poder. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el mercado percibe que es más probable que el Estado pague sus deudas con Milei gobernando que con el kirchnerismo gobernando, porque Milei, si se quiere, aplica una política más ortodoxa, o sea, es un poco más responsable fiscalmente, responsable con los gastos, por lo tanto se cree, bueno, que es más fácil que termine pagando sus deudas Milei a el kirchnerismo, que tiene varios candidatos que reconocen que una de sus propuestas es literalmente desconocer la deuda, ¿no? Como por ejemplo Itay Hackman, que es quien encabeza la lista de diputados por Ciudad de Buenos Aires. Entonces el mercado prefiere a Milei antes que al kirchnerismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que en las últimas semanas, por varios motivos que podemos puntear, pero en el fondo no podemos saber si efectivamente son los que lo causan, el mercado está pensando que el kirchnerismo va a sacar un buen resultado en las elecciones legislativas que se vienen ahora en los próximos días. ¿Y qué quiere decir? Que el kirchnerismo saque un buen resultado en las elecciones legislativas próximas. Bueno, que es más probable que Milei saque un mal resultado en las elecciones que vienen, en las elecciones presidenciales. Por lo tanto, que Milei deje de ser el presidente, asuma algún presidente kirchnerista, y bueno, ya dijimos que al mercado eso no le gusta. Entonces el mercado en las últimas semanas tiene el pálpito de que puede ser más probable que el kirchnerismo saque un buen resultado. ¿Por qué? Bueno, por el propio hecho de que esté subiendo el dólar, tal vez por estos casos de supuesta corrupción, porque la imagen de Milei tal vez está un poco más deteriorada en estos últimos meses. Bueno, no sé, hay que ver qué es lo que piensa el mercado, cosa que yo no sé. ¿Y qué hace el mercado cuando tiene una mala expectativa? Bueno, se cubre. ¿Y a qué me refiero con se cubre? Deja de tomar riesgos. ¿Y cómo se hace en una economía para dejar de tomar riesgos? Bueno, por ejemplo, dejas de comprar bonos del Estado, o sea, básicamente los papelitos que vos tenés, que luego el Estado te tiene que pagar dinero a cambio de esos papelitos, los vendés, vos no te lo querés quedar. Si mucha gente vende bonos, el precio de los bonos cae, entonces sube la tasa de interés, sube el riesgo país. Lo mismo con las acciones. Si nadie quiere tener acciones argentinas porque tiene miedo de que asuma un kirchnerista y por lo tanto le vaya peor a las empresas argentinas, ¿qué haces? Vendés las acciones de las empresas argentinas. Entonces el precio de las acciones de las empresas argentinas va a ser menor. Y lo mismo pasa, pero en el caso de la moneda argentina, no de las acciones ni de los bonos, sino de la moneda argentina, del peso. El mercado piensa que si el kirchnerismo vuelve al poder, es más probable, bueno, que haya más inflación. Entonces, ¿qué hace el mercado? Bueno, no quiere tener pesos. ¿Y cuál es la forma predilecta para cubrirte de la inflación? Bueno, comprar dólares. Entonces, si hay más gente comprando dólares, producto de que es más probable que gane el kirchnerismo según el mercado, bueno, el precio del dólar va a aumentar. Algunos podrían pensar que esto es un poco supersticioso, infantil, o como si fuese un oficialista echándole la culpa a la oposición, pero es real. En todo caso, lo que se discute es si el fenómeno es tan grande o no, pero es real. Por ejemplo, en las PASO de 2019, cuando ganó Alberto
Alberto Fernández, el mercado pensaba que iba a ganar Macri, ¿no? Había expectativas de que gane Macri, pero ganó Alberto y el mercado prefería que gane Macri, no que gane Alberto. ¿Qué pasó? Cuando el mercado se enteró de que ganó Alberto, rompiendo sus expectativas, ¿qué pasó? Las acciones cayeron a la mitad en un día, y que las acciones caigan a la mitad en un día no es algo menor. De hecho, lo que sucedió ese día en 2019 es récord en la historia del mundo. Nunca un índice bursátil había caído tanto en un día, por lo menos, sin contar ese caso de Sri Lanka, que no sé muy bien qué será, pero digo, hubo países que han declarado la guerra, donde hubo catástrofes naturales y no pasó esto que pasó acá en Argentina. Así que efectivamente este riesgo existe, no es mentira. Ya voy a hacer un video específicamente sobre esto. Pero bueno, no importa. Estos son dos fenómenos que están haciendo que aumente el dólar, que hay poca oferta de dólares por el tema del campo, el tema del riesgo de las elecciones y probablemente un tercero que está vinculado con la propia economía argentina y con la gestión del gobierno. La realidad es que en los últimos meses estuvo plagado, no sé si de errores, pero por lo menos de inconsistencias, de cosas que al mercado no les gustó demasiado. En resumen, están controlando la cantidad de dinero, la cantidad de pesos de forma muy estricta, pero con muchos vaivenes. O sea, determinada semana toman una medida para reducir mucho la cantidad de dinero y la semana que viene toman dos medidas distintas y la otra semana toman tres medidas distintas. Y esto en general al mercado no le gusta, le parece errático y por lo tanto esto se termina reflejando en los precios, ya sea con la forma de un aumento en la tasa de interés, o sea, un aumento en el riesgo percibido por prestarle pesos a otra persona, o con un aumento en el precio del dólar, ¿no? Entonces tenemos estos tres motivos: el campo, las elecciones y la gestión un poco rara en términos monetarios que está teniendo el gobierno en estas últimas 2-3 semanas, en realidad los últimos 2 meses, más o menos. Ahora, está bien, esto es el contexto, ¿no? El dólar venía aumentando bastante. ¿Por qué esto podría ser un problema y por qué el gobierno anunció lo que anunció? Te interrumpo igual 5 segundos para decirte que ya está el nuevo newsletter semanal correspondiente a agosto, un resumen económico del mes que yo hago por escrito, con gráficos, con explicaciones, todo bien simple para que lo entienda cualquiera, y al que puedes acceder apoyándome por Patreon. Así que bueno, si te llamó la atención y te parece que está bueno, te dejo el link en la descripción. Bueno, recordemos que hoy estamos en un esquema cambiario con bandas, o sea, básicamente el dólar flota libremente, se supone, obviamente que hay intervención, pero de forma indirecta, pero de forma directa no se interviene en el precio del dólar. No es que el Banco Central dice que el precio del dólar tiene que ser este precio, no, lo decide el mercado. O sea, el precio del dólar flota con determinada libertad, pero eso entre bandas, ¿no? O sea, si el dólar llega a subir mucho o llega a bajar mucho, el Banco Central sí que va a empezar a intervenir en el precio del dólar. Y esto sí lo va a hacer con los dólares que nos prestó el FMI, básicamente vendiéndolos. Va a empezar a vender esos dólares haciendo que el precio del dólar baje, ¿no? Bueno, hoy el dólar está dentro de las bandas y el Banco Central no vendió un solo dólar del FMI, eso que quede bastante claro. Sin embargo, en las últimas semanas aumentó bastante el dólar, en el último mes más que nada, y el gobierno yo creo que tiene cierto miedo de que llegue a tocar la banda de arriba el precio del dólar y se empieza a generar una dinámica parecida a la que hubo sobre todo a inicios de 2025, donde bueno, el Banco Central empieza a perder un montón de dólares y al final nadie sabe esto dónde termina, porque la realidad es que el Banco Central tiene una cantidad de dólares finita y la cantidad de pesos que existe en la economía, por supuesto que no es infinita, pero es muy grande. Hay poco en forma de base monetaria o si se quiere base monetaria amplia, pero luego hay un montón de instrumentos en pesos que pueden transformarse en pesos en efectivo que van a ir a comprar dólares. Entonces el gobierno yo creo que tiene cierto miedo de que el dólar aumente demasiado, sobre todo en la previa a las elecciones, que ya sabemos que el precio del dólar es algo que te mueve mucho, la valoración que tiene la gente por vos como gobierno, entonces siempre es importante tener el dólar más o menos quieto cerca de las elecciones desde un punto de vista político. No estoy diciendo que esto esté bien o esté mal. Entonces el gobierno ahora sí salió a anunciar lo siguiente, y es que el Tesoro, no el Banco Central, el Banco Central es el que tiene el préstamo del FMI, acá estamos hablando de el Tesoro, o sea, el que por ejemplo recauda los impuestos del Estado, el Banco Central no recauda impuestos, esto es el Tesoro, va a estar participando en el mercado cambiario. ¿Qué quiere decir que va a estar participando en el mercado cambiario? Bueno, que puede comprar o vender dólares. Normalmente lo que se espera es que venda dólares. Esto con la intención de que cuando el gobierno ve que el dólar está subiendo demasiado, en alguna semana en particular o en algún día, empieza a vender dólares, por lo tanto hace que el precio termine bajando y esa cuestión se estabilice, ¿no? ¿De dónde sacó estos dólares el Tesoro? Bueno, la gran mayoría los compró. Hasta donde tengo entendido, la mayoría de la deuda que tomó el Estado en dólares, eso fue a parar sobre todo al Banco Central, y el Tesoro, la mayoría de dólares que tiene, los compró. Así que bueno, estaría devolviendo dólares que compró anteriormente. El punto es, bueno, ¿qué efecto va a tener esto, no? ¿El dólar va a subir?
va a bajar. Y para esto yo creo que hay que hacer primero una aclaración, y es que el Tesoro no tiene la misma cantidad de dólares que el Banco Central, tiene muchísima menos, sustancialmente menos, con lo cual el poder de fuego es significativamente menor. Pero yo creo que podemos distinguir esto en dos plazos, ¿no? En el corto plazo y el largo plazo, algo muy típico de los economistas para partir la realidad en dos y tener dos análisis distintos, cuando bueno, en realidad el mundo es continuo, no es discreto, ¿no? Pero bueno, en el cortísimo plazo, o sea, me refiero a días. De hecho, esto está sucediendo en el momento en el que yo estoy grabando este video, tal vez ya para mañana no lo sé, pero en el momento en que yo estoy grabando este video está sucediendo esto. Lo más probable es que el dólar baje. Primero porque el Tesoro es un jugador muy grande. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la cantidad de dólares que puede poner en el mercado el Tesoro es mucho más grande que la cantidad de dólares que puede poner casi cualquier otra persona, y que entre el Tesoro a vender dólares se nota mucho. No es como que entre yo a vender dólares al mercado, que al mercado no le importa, no va a pasar nada con el precio del dólar porque yo salga a vender dólares. Pero si el Tesoro sale a vender dólares, que tiene un montón para lo que es el tamaño de la economía argentina, efectivamente esto se va a notar, y el Tesoro puede lograr por él mismo, cosa que ni vos ni yo podemos hacer, que el precio del dólar baje. Entonces, por un tema de magnitud de la cantidad de dólares que puede vender el Tesoro, lo más probable es que cuando ellos quieran, el dólar, por lo menos en el cortísimo plazo, en las horas en las que estén vendiendo esos dólares, baje. Y esto a su vez influye en las expectativas, ¿no? O sea, el mercado piensa, bueno, mira, de repente teníamos cierto equilibrio con ciertas personas demandando dólares y otras ciertas personas ofertando dólares, y ese equilibrio era con un dólar de 1.380 pesos, creo que estaba. Bueno, ahora se metió un jugador grande a vender dólares, por lo tanto lo esperable es que baje. Ahora tenés más peso del lado de los que venden dólares comparado con el lado de los que demandan dólares, ¿no? Entonces lo normal es que el precio del dólar baje. Esto en el cortísimo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que ver esto un poco más en el largo plazo, ¿no? Y acá está otra mirada, que no necesariamente ninguna de estas miradas son las que yo comparto. Yo voy un poco repitiendo lo que veo, sacando mis conclusiones. En algún momento hago referencia a cosas que dijeron otras personas y voy intentando hacer una síntesis más o menos como puedo, ¿no? O sea que no hace falta tomarlo como algo sagrado. Otra mirada podría ser aquella más de medio largo plazo, en donde no se analiza de forma tan estática, tipo, se metió el Tesoro, listo, va a haber más dólares, el precio del dólar va a bajar, sino en forma más intertemporal, ¿no? O sea, intentando ver el resto de los periodos, el resto del tiempo, qué es lo que va a pasar. Y la conclusión que uno podría sacar es, bueno, mirá, si para que el precio del dólar baje se necesita la intervención del Tesoro Nacional, o sea que el Tesoro Nacional empieza a vender dólares, eso quiere decir que mientras el Tesoro tenga dólares para vender, el precio del dólar se va a mantener bajo. Pero cuando eventualmente se le acaben los dólares al Tesoro, porque no va a tener dólares infinitos, bueno, el precio del dólar va a subir. Entonces, este precio del dólar de corto plazo bajando es insostenible en el largo plazo. Por lo tanto, eventualmente va a subir. E incluso el mercado se puede adelantar ya a esa subida y que aumente la demanda de dólares en el presente. Entonces, incluso tal vez en el cortísimo plazo el precio del dólar baja, pero en el corto plazo, o sea, no sé, de acá a una semana, por decir algo, no estoy pronosticando nada, simplemente es por decir algo, tal vez el precio del dólar empieza a subir de nuevo. ¿Por qué? Porque el mercado percibe esta medida como un signo de inconsistencia intertemporal. O sea, como un signo de que este modelo no es sostenible, ponele, o este precio del dólar en realidad no es sostenible, no necesariamente el modelo. Y después yo creo que hay una mirada un poco más intermedia, que tal vez es la que comparto yo, y es la de un poco mezclar el corto con el largo plazo y entender que es toda una película entera y que las condiciones que existen hoy pueden cambiar radicalmente tan solo en 1 o 2 meses. Nosotros dijimos que esto en el corto plazo puede hacer bajar al dólar, pero en el largo plazo puede hacer que este aumente, ¿no? Claro, siempre y cuando la demanda de dólares se siga manteniendo así de alta como está hoy. Pero nosotros dijimos que hoy está así de alta por 3 motivos, de los cuales por lo menos 2 son temporales. Uno, las elecciones. Las elecciones, digo, en 2 meses ya está, ya no va a haber incertidumbre por las elecciones porque las elecciones ya habrán ocurrido. La liquidación del campo, bueno, eventualmente el campo va a volver a cosechar y va a volver a entrar la guita de la cosecha, que esto va a ser pasados un par de meses del año que viene. Y bueno, si se quiere, las inconsistencias en la gestión del gobierno es tal vez lo que más dudas me genera en términos de cuándo se van a normalizar, ¿no? Esto de la tasa de interés y bla bla bla. Entonces, si uno entiende que, por ejemplo, las elecciones, uno de los factores que te está haciendo aumentar la demanda de dólares ahora en el corto plazo, es algo temporal y se va a ir, bueno, eventualmente cuando se normalice va a bajar la demanda de dólares y el precio de equilibrio del dólar, bueno, no va a haber tanta presión para que seas más alto. Lo mismo con el campo. Eventualmente el campo va a volver a liquidar dólares y bueno, el precio del dólar va a hacer presión para que baje incluso o para que no aumente tanto, no sé. La gran duda acá es que obviamente nosotros
no podemos saber si esto se va a normalizar. ¿Por qué? Porque recordemos que la demanda de dólares en la previa a las elecciones es sobre todo porque hay miedo de que gane el kirchnerismo. Bueno, puede ganar. O sea, si la Libertad Avanza saca un resultado súper bueno y qué sé yo, y lo más probable es que baje un poco la demanda de dólares y se calme todo, pero si el kirchnerismo saca un buen resultado, se va a ir toda la mierda y va a aumentar incluso más, te diría, la demanda de dólares. Entonces, bueno, no está tan asegurado que por lo menos en este sentido la cosa se vaya a normalizar. Con el campo lo mismo. No soy un experto en el tema, pero tengo entendido que todavía no se puede saber si la liquidación del campo del año que viene va a ser buena por factores climáticos, porque básicamente no sabes lo que va a pasar con el clima de acá a los próximos 2, 3, 4 meses. Entonces tampoco sabes si el campo va a tener una buena liquidación el año que viene. Incluso es muy mala porque hay una super sequía, no sé, por lo que sea. Y bueno, el tercer factor que tiene que ver con la gestión del gobierno, incluso más porque depende de directamente las decisiones que tome el gobierno, que bueno, andás a ver, no sé, no estoy en la cabeza de ellos. Entonces yo creo que la mirada es esa, ¿no? O sea, el Tesoro está interviniendo en el corto plazo, sabiendo que no es sostenible en el largo plazo estar vendiendo dólares de acá al infinito, pero porque tiene la expectativa, que hay que ver si se cumple, pero tiene la expectativa de que en los próximos meses todo se normalice, principalmente por culpa de que ya se hayan hecho las elecciones y la Libertad Avanza saque un buen resultado. Sobre todo creo que esa es la expectativa. Entonces yo entiendo la medida del Tesoro en ese sentido, en una medida de corto plazo, temporal. No la veo de forma permanente porque no es sostenible y ellos lo saben, no pueden vender dólares todo el tiempo. Ahora, la pregunta que queda es, bueno, si es buena decisión o no. Y la realidad es que no lo sé. Obviamente que la gracia es decirlo ex ante y no ex post. O sea, decirlo en el momento en el que toman la decisión y no decirlo cuando ya la decisión fue tomada y la puedes evaluar. Pero bueno, la realidad es que no lo sé porque depende muy fuerte del resultado de las elecciones. Entonces decirte si fue o no una buena decisión sin saber lo que va a pasar en unas elecciones, que andás a saber qué carajo pasa, que las consultoras que se dedican a saber eso también le pifian. Y bueno, imagínate lo que puedo saber yo. Cero. Mi interpretación es esa. Tal vez es una buena medida si vos tenés un buen resultado de las elecciones y si el campo después tiene una buena cosecha. Si no, no. Si no, lo único que estás haciendo es, bueno, intentar resolver de corto plazo un problema que es más profundo. Así que bueno, nada, espero que te haya quedado bastante claro y pasáselo a todos tus familiares, amigos que andan diciendo que el dólar está subiendo o no, que van a intervenir en el dólar o no, para que entiendan un poco mejor la situación, porque la realidad es que hay bastante confusión. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias a todos los Patreon que ayudan a que todo esto sea posible. Acuérdense que tienen el newsletter semanal disponible ya. También aprovecho para decirles muchas gracias a los miembros del canal y sí, se va a venir una renovación para el saludo de ustedes también, aunque debo decir que estoy empezando a darle mucha más prioridad a Patreon que a los miembros de YouTube, no por nada en particular, sino porque los miembros de YouTube ya tienen un montón de beneficios y la realidad es que quiero empezar a darle más beneficios también a la gente de Patreon, como el newsletter y más que se vienen en el futuro, que los estoy preparando ya. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Acordate que puedes donarme a través de Cafecito, te lo dejo en la descripción, funciona por ejemplo con Mercado Pago y como siempre por último te mando saludos.